Perfecto, ya lo puedo presentar. Él está acá con nosotros. Él es Héctor Sosa Genaro, analista político internacional especializado en Oriente Medio y en Europa. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Muy buenos días, Vivi, a la audiencia. ¡Bravo! Bueno, así de gusto ser recibido, ¡Claro! Un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, qué gusto. Hablábamos antes del inicio del programa y yo te decía que, bueno, que quiero que nos expliques un poquito qué está pasando, cómo está hoy, 26 de diciembre del 2024, cómo está el tema de Medio Oriente y Europa, con los conflictos, digo. Claro, sí, bastante complicado y bastante incierto. Complicado parece mentira, pero el evento ocurrido en Siria vino a disparar una serie de consecuencias otra vez en Oriente Medio, ¿verdad? Por su importancia, porque Siria es de hace siglos, de hace milenios, el territorio de paso de todas las civilizaciones de la historia, ¿verdad? Uh-huh. En Siria siempre fue el terreno, como yo siempre digo, de paso de las grandes conquistas. Y al parecer sigue siendo de mucha importancia por lo que vamos a explicar ahora, ¿verdad? Me gustaría justamente empezar con Siria por las consecuencias actuales, nuevas ya, del nuevo mapa geopolítico, sí, que se está estructurando, ¿verdad? Porque están en proceso, vamos a ver enseguida por qué digo eso. Bueno, como sabemos, Siria tuvo el gobierno de Bashar al-Assad. Está el padre empezó con un golpe de estado en el 71 y Bashar al-Assad, el que ahora fue desplazado del gobierno sirio, está desde el 2000. Su gobierno se caracterizó por un régimen totalmente tiránico y dictatorial y justamente eso llevó a la creación de milicias y a los rebeldes, como se les llama, y a la instalación de grupos terroristas en Siria, ¿verdad? Bueno, tal es así que ese asedio permanente que tenía el régimen sirio fue apoyado, pidió la ayuda de Rusia y de Irán, que a su vez ellos siempre cobran por lo que hacen, ¿verdad? Entonces Rusia se encargó de solicitar 2 bases militares en el Mediterráneo a Siria, que por supuesto le concedió porque no tenía otra, ¿verdad? Militarmente estaba un desastre, hay una corrupción generalizada en el ejército sirio que le impedía atacarle y contrarrestar esas ofensivas, encima con diferentes focos infecciosos, porque eran diferentes grupos. Estaba ISIS por un lado, el Estado Islámico, el Daesh, que se le llama. Estaba este movimiento, que es el que tomó ahora, que es el HTS. Y otros, están los kurdos en el norte, etcétera. Era una ensalada de terroristas, milicianos, rebeldes, ¿verdad?, que estaban atacando Siria, y realmente era bastante pesada la carga, que era sustentada por Rusia y por Irán. Entonces, como decimos, Rusia exige o condiciona el apoyo a la instalación de 2 bases. Una naval, que es la de Tartus, y otra, la de Jenin, más al norte, sobre el Mediterráneo, que le permitía a Rusia estar frente a la OTAN, que dominaba el Mediterráneo en ese momento, ¿verdad? O sea, como saben, la OTAN es el principal enemigo de Rusia e inclusive uno de sus supuestos justificativos para atacar Ucrania, ¿verdad? Por el avance que tuvo ya la OTAN hasta la frontera prácticamente de Rusia, ¿verdad? Bueno, eso entonces, por un lado, vemos que en lo que hace a Rusia, entonces ese fue el estatus en ese momento. Por su parte, Irán también accedió a apoyar a Siria porque era el acérrimo enemigo de todos estos movimientos terroristas islamistas, milicianos que estaban en Siria, ¿verdad? Y aquí viene el cobro, ¿verdad?, de Irán. Le permitía ser el terreno de paso para ir y alimentar logísticamente a Hezbollah, que está al norte, ¿verdad?, en el Líbano. Entonces, que es uno de los proxies de Irán, ¿verdad? ¿Qué quiere decir proxies? Porque Irán tiene 3, la verdad, pero 2 más importantes que le quedan ahora, que es Hezbollah y los hutíes, que se habla mucho también en televisión, sobre todo en las redes internacionales. Bueno, esos son los denominados proxies.
¿Por qué se les llama proxies? Porque son los que ponen prácticamente la cara, ¿verdad? En vez de que vos aparezcas, para que Irán no esté atacando a Israel, ¿verdad? Que son los que atacan los proxies, claro. ¿verdad? Entonces ataca los hutíes, ataca Hezbollah y Irán se encarga de alimentarlos logísticamente, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Irán entonces condiciona también a Siria que le permita un paso libre hasta Hezbollah para la alimentación, como decimos, a nivel militar, sobre todo los misiles, etcétera, que después eran utilizados contra Israel, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Cae el gobierno sirio, el régimen sirio, y esta gente queda colgada, ¿verdad? Encima, en 3 días, Vivi. O sea, la caída fue realmente increíble. Se habló del levantamiento. Magistral a nivel de estrategia. A nivel de estrategia, sí. Porque justamente lo que decís, este movimiento, el HTS, que se abrevia de esa forma, porque es Hayat Tahrir el-Sham, el nombre en árabe. Sí. HTS. Se le denomina HTS para notar, pero a nosotros no es difícil pronunciar. Dios mío, sí. Y bueno, ¿qué pasa con este movimiento? Logra una coalición de las fuerzas rebeldes, milicias y terroristas, porque este movimiento, el HTS, con un criterio muy interesante, en el 2016 se separa de Al Qaeda. Como sabes, Al Qaeda tiene una malísima fama, ¿verdad? Sí. Fue un movimiento global. Ese fue una de las equivocaciones de Al Qaeda, fue querer abarcar demasiado, ¿verdad? Y sin embargo, estos muchachos con muy buen criterio decidieron remitirse estrictamente a Siria, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar Siria, ¿verdad? Nosotros vamos a dejarnos de todo el problema global. De paso, no nos quieren tampoco, ¿verdad? Claro. Porque nos estamos metiéndonos por todos lados. No, vamos a quedarnos además, acá. Si no se meten contigo, pues no te interesa tanto. Exacto. Lastimosamente es así. No le creas problema a nadie, solamente a uno. Solo a Siria. Que era luego un desastre, ¿verdad? Que era un desastre, ¿verdad? Que nadie se quejaba. Y salvo Bashar al-Assad, que a nadie le importaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Regionalizan ellos su ataque, el enfoque terrorista, porque era un grupo terrorista. Vas a ver por qué digo era. Es simpático los intereses internacionales, como después se va moviendo. ¿Cómo le cambian el rótulo? Exacto, el rótulo. Entonces, esta gente se caracterizaba porque estaba en Idlib, una ciudad bastante importante de Siria. Y ahí demostraron organización, el manejo de educación, atención social, o sea, un régimen bastante interesante, un grupo bastante interesante. Ese grupo logra una coalición y empieza a tomar las principales ciudades, Hamas, Homs, y después Damasco en 3 días. En 3 días, algo increíble. Claro que ayudado porque el ejército sirio ya no estaba controlado, los generales ya vieron feo el tema, Rusia y Irán no les estaban apoyando como debían por sus problemas regionales que tenían, que después vamos a tocar, ¿verdad? Por sus grandes problemas regionales tampoco le estaban asistiendo mucho y ya prácticamente veían inclusive perdida la lucha, ¿verdad? Y en 3 días toman Damasco, ¿verdad? La capital siria, y se hacen con el poder. Bueno, ahora el tema es ¿qué hacemos con estos señores que toman el poder? Y ahí, por ejemplo, justamente lo que dijimos recién, Estados Unidos le consideraba la HTS movimiento terrorista. Sí. En consecuencia, su cabeza, el señor Al-Hani, Al-Joel, era declarado terrorista buscado con 10 millones de recompensa mundial. 10 millones de dólares de recompensa. Ya no existe la recompensa. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y estamos viendo si es nuestro amigo o no es nuestro amigo, ¿verdad? Que parece que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo, ¿verdad? Entonces, lo primero que hace el gobierno de Biden es levantar la orden de captura internacional con 10 millones de dólares. Mira el otro, el que ya le estaba a punto de agarrar. Sí. Y le levantaron la orden. Resulta que ahora había sido que, no sé, nos equivocamos. Era un buen muchacho. No era tan malo. No. Era buena persona, ¿verdad? Entonces, resulta que se le levanta eso y ahora estamos todos pendientes, realmente digo estamos porque los analistas estamos también, de ver qué pasos va a seguir este movimiento que tomó el poder. Lo bueno
es que obviamente está contra Rusia y contra Irán. Eso está a favor de Occidente. Sí. Por eso Estados Unidos ya Claro. hizo un primer movimiento, ¿verdad? Se levantó ese peso de movimiento terrorista peligroso. O sea, ahora ¿verdad? ya no tiene ese rótulo. Son buenos ahora son buenos. Qué increíble. Sí. Y ¿por qué? Porque están demostrando cierta flexibilidad. Pero ahí tenemos que destacar que, viste que, y parece esto mentira realmente, que en pleno siglo XXI exista todavía guerras religiosas. Sí. Esta es una guerra religiosa. Como dijimos, Irán apoya al gobierno de Bueno, Bashar. guerra religiosa, entre Y comillas, de porque ahí intereses, lo que exacto. está es Intereses. el interés, el Sí. poder y todo. ¿Quién es este que estamos viendo? A ver. Ese posiblemente es Al-Jolani, no lo veo bien. Sí es. Este es el líder del HTS, que ahora vendría a ser la autoridad máxima. Y que es ahora bueno. Es al que sí, exacto, al que se le levantó su orden de captura y su recompensa. Este es Al-Jolani. Abu Mohamed Al-Jolani. Ahí está, del movimiento Sí. Hayat Tahrir al-Sham. ¿Verdad? Que es el que De la Siria. verdad que de Siria, claro, regionalizado en Sí, Siria, ¿verdad? sí, Regionalizado. Y realmente ahora ya identificado como un movimiento, ya no quiero decir terrorista, Claro, ¿verdad? Ya no es más porque ya le terrorista. sacaron ese rótulo. Una milicia, vamos a llamarle, que estaba en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Pero ¿verdad? esto, perdón, Sí. HTS se mueve por intereses propios, por al mejor postor, o realmente tiene tiene una visión y tiene algo que sigue, no digo a nivel religioso, sino ¿cómo se llama eso? Cuando tenés una convicción, Claro, ¿verdad? claro. Muy buena tu pregunta, bastante profunda. ¿Por qué es muy buena? Porque hasta que decidieron regionalizarse, por eso te dije, era un movimiento internacional como Al-Qaeda. De hecho, formaba parte de Al-Qaeda, ¿verdad? Entonces, justamente ellos, como decíamos, con un buenísimo criterio que les salió muy bien. Ahora, imagínate que un movimiento terrorista se haga con el poder de un país y nada menos que Siria. Sí, sí. Al-Qaeda no pudo lograr eso. Sí. Nada de lo que estos lograron en un ratito, ¿verdad? Entonces, justamente estaban al mejor postor como buenos movimientos terroristas, ¿verdad? Sí. Manejado por los intereses y por quien le mantenía, ¿verdad? Claro. Así se manejaban, Sí. ¿verdad? Como ISIS, como Al-Qaeda, etcétera. Pero ellos, como estamos diciendo, con buen criterio, regionalizaron su ataque, su interés, y ahora consiguieron el dominio de un país. Y justamente... Y el apoyo de Estados Unidos. ¿O no? Sí, entre comillas, Pero todavía. no, claro, pero estamos ahí. Ajá. Estamos hablando, Ya. ¿verdad? Estamos hablando. estamos saliendo, nos porque estamos conociendo. Nos estamos conociendo, justamente, y ahí cabe lo que te iba a decir del movimiento de la guerra esta religiosa que está en el fondo, porque los tipos tienen su corazoncito en el fondo y en serio pesa bastante el tema religioso. Y ahí vemos que hay una confrontación muy importante entre chiitas y sunitas. Chiitas eran el gobierno de Bashar al-Assad, inclusive de una especie de separación religiosa de los alawitas, ¿verdad? Otra vez, no era un chiita puro. Y los iraníes también son chiitas. Por eso el interés de atacar Siria, o sea, de defender a Bashar al-Assad, porque de paso iban a tratar de neutralizarle a estos sunitas que se estaban levantando y ellos no quieren que avance, ¿verdad? Claro. Entonces, esa un poco fue la base primera de esta ayuda, ¿verdad? También por interés de Rusia, porque no le convenía que grupos terroristas estén tomando Siria, porque como decimos, era su terreno de paso y de petróleo. Claro, Petróleo ahí y gas, está. ¿verdad? A tal punto. Eso nomás luego ahí es está. todo. O sea, también la parte religiosa, porque Sí. son fanáticos religiosos, pero realmente por qué todo el mundo está interesado y por qué le apoyan o no le dan o no, es porque está ahí el petróleo y el gas. Así mismo. Eso. Al punto que cuando Rusia empieza a ocupar Siria para su defensa, le lleva al grupo Wagner como cabeza. El grupo Wagner, como sabes, es este grupo de mercenarios internacional, ¿verdad? Que Rusia utilizó en Ucrania al principio de la guerra. Fue el grupo Wagner, ¿te acuerdas? Prigozhin, que murió después, Sí, ¿verdad? sí, No sé cómo, sí. en un avión. Sí. De repente O- cayó el avión, sí, ¿verdad? sí. No se sabe qué pasó. Habrá Así habido un es. problema técnico. Sí. Nunca más se habló de eso, pero murió Prigozhin.
que se rebeló contra... Y contra por eso, y al morir Putin. él, se solucionó un montón de, o sea, Sí, de ya. problemas para un sector. Claro, porque Putin toma otra vez el control de Claro. Wagner, porque no te olvides que Prigozhin se fue, quiso atacar Moscú, Sí. ¿verdad? Fue para atacar Moscú, y eso le costó la vida, ¿verdad? Claro. O sea, sencillo, Dios ¿verdad? mío. Y bueno, volviendo a lo de Siria, entonces Wagner toma, por cada pozo petrolero que tomaba, cobraban el 25% para ellos. O sea, imagínate. ¿Qué negocio? 25% de una producción de Dios petróleo mío. por pozo, ¿verdad? O sea, una locura, ¿verdad? Ah. Una locura. Entonces, para que veas justamente lo que vos decís, que sí religioso, pero también, obviamente, Claro. intereses económicos, Sí. muy importante, ¿verdad? Sí. Entonces, eso en cuanto a Rusia, y por supuesto, esto venía también a las arcas del rey, ¿verdad? De Putin, ¿verdad? Claro. Y beneficiaba a Rusia, o sea, estamos todos contentos. Claro. Todo el mundo... Cuando se reparte bien. Claro, estamos todos contentos, ¿verdad? Cuando Sí, nos sí, está sí. repartiendo, cuando hay problemas. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, esa fue un poco la situación en esa zona que después viene a impactar en Rusia, en Irán, y los grandes beneficiarios de todo esto son Zelensky de Ucrania y Israel, ¿verdad? Que se vienen a beneficiar de todo este desastre, como decimos, de toda esta reestructuración geopolítica que está habiendo, ¿verdad? Pero todavía nos falta definir qué rumbo va a tomar el HTS, ¿verdad? Porque como te estaba diciendo, voy a terminar esa parte del tema religioso. Resulta que ellos son de origen, ellos son salafistas. ¿Qué quiere decir? Viene de los salaf, que eran la interpretación originaria del Islam. Ojo con eso. Wow. Recordarás Afganistán ahora, Sí, ¿verdad? sí, Afganistán sí. tomó ahora el poder y las mujeres no pueden, tienen que estar cubiertas Dios hasta el mío, ojo, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la interpretación estricta de la Sharia. Del Islam. Del Islam. ¿La Sharia qué es? Es el sistema legal del Islam. El que te dice sobre tus normas de conducta y tu moral y regula. Es un sistema jurídico, así como nuestro código Sí, civil. pero regula solo la moral de las mujeres, La te moral diré. sí, con mucha insistencia en la moral Sí, de las mujeres, ¿verdad? sí. Por eso digo moral solamente de las mujeres, los hombres no. Sí. Ellos pueden hacer lo que quieren, Sí. ¿verdad? Moral es solamente de las mujeres. Ay, que Sí, sí. me voy a unir a ese grupo Usted- para No. derrocarlos. Bueno. No quieres verte a vos ahí, no me imagino. No, ¿eh? En me Afganistán- matan a los 3 segundos ya, Sí, sí, porque no. Sí, sí. Me matan, sí, y claro. Sí, pero No, totalmente. Dios mío. Sí, no te olvides que esta chica que se reaccionó en Afganistán cuando empezó la toma, que la mataron. Sí. O sea, se armó un No, desastre una ahí, ¿verdad? locura es pensar que en pleno siglo XXI pasen estas cosas. Es como que están perdidos en el tiempo, atrasando Hace siglos. 3000 años, claro. Siglos. Sí. Y yo lo que no entiendo es cómo... Bueno, esto es otra cosa, pero cómo las mujeres no se rebelan. Es que se rebelan, pero están tan dominadas, Claro. están bajo una presión tan importante. Claro. No te olvides que el yugo del hombre allá es Sí, en serio, sí, ¿verdad? sí, No como sí. nosotros acá que nos pasamos, ahora ya al pediatra nos vamos, somos nosotros los que nos vamos con los bolsones y Pero la me mamadera, parece muy bien, tiene que ser así. Lo único Yo que estoy falta. un poco, Lo único que falta. yo creo que vamos a hablar un poco No, con el HTS. no. Bueno, ahora, ¿cómo esto beneficia a Israel? Porque vos dijiste en un momento que esto le beneficiaba. Sí, muchísimo. ¿Por qué? Porque decíamos que Siria era el terreno de paso para alimentarle logísticamente a Hezbollah en el norte, Sí. en el Líbano, ¿verdad? ¿Podemos poner ahí el mapita para ubicarnos? Sí. ¿Verdad? Yo no te traje un No, mapa pero de- ahí en cualquier mapita... Sí, ese por ejemplo, ahí podemos ver, pero Sí. no vemos más bien. Este es de los kurdos que después vamos a hablar. Sí, Te sí. quiero comentar sobre los kurdos. Sí. Pero Porque así cuando me decís por el paso, por qué Sí, sé yo, sí, y yo sí. necesito tengo gráfico Sí, a para ver, un acordarme poquitito. bien Sí. del lugar. No, y también para que la audiencia un poco Claro, para ubicarnos Sí, para en el ubicarnos. mapa, nunca mejor dicho, ¿verdad? Sí, para sí, ubicarnos en el Sí, mapa. propio, muy propio. Ubicarnos en el mapa, realmente, a ver Porque si... después el tema de Israel también tengo que hablar Sí, largo y tendido, sí, porque sí. cada vez entiendo menos de qué Sí. es lo que pasa ahí. A ver, yo tengo un mapita por acá bastante ilustrativo. Sí. A ver si... Ese, por ejemplo, Sí. nos puede servir ese mapa porque Israel está ahí a la izquierda, en esa línea azul que se ve ahí, a la Sí. izquierda hacia el mar. Es el mar Sí. Mediterráneo el que está ahí. Sí. Bueno, entonces
ahí está Israel. Ahí está Israel. Hezbollah está arriba, en el punto primero de ese, donde dice Turquía, donde dice Turquía. Sí. Ahí abajo hay una pelotita azul. Sí. Es ahí está. Emanuel. Ahí en esa zona, más o menos estaban, bueno, no, la verdad que ahí no sería en el Líbano, ahí abajo, más abajo, porque eso es Turquía. Sí. Ahí un poco arriba de Siria. Arriba de Israel nomás está, Emma. Ahí un poquitito arriba de Israel, hacia arriba, un poco más ahí, a la derecha. Ahí en ese espacio que está ahí. ¿Dónde está la rayita? Claro, ¿Dónde está la rayita? Ahí. Muy bien. Ahí un poco más abajo está el Líbano, ahí. Ese terreno ahí abajo. Eso que está individualizado. Ese es ahí mismo. En la parte sur, que linda con Israel, ¿verdad? Está ocupada por el grupo de Hezbollah. Sí. Bueno, fíjate el paso de Siria, usemos ese mapa. Fíjate que Irán está a la derecha de Siria, allá se ve Irán. Entraba por Irak, Siria y pasaba directamente al Líbano, ¿verdad? A la parte sur del Líbano. O sea, era un terreno de paso de todos los armamentos que después se utilizaban contra Israel. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Israel, como sabes, hizo un ataque, pero terrible, desde los altos del Golán, que es una zona muy importante para la visión, y a nivel de artillería es muy importante porque la artillería, pues, cuando está ubicada en terrenos altos, es mucho más conveniente que esté en un llano o en un terreno bajo, porque no tenés visualización. Claro, es mejor que estés alto. Claro, tenés mejor visualización. Entonces, desde ahí ellos atacaban muy cómodamente a Hezbollah, además del ataque aéreo que hicieron, que destruyeron hasta la capital, hasta Beirut. Se llegó a atacar Beirut, y no te olvides que mataron a por lo menos 8 grandes líderes del movimiento Hezbollah. O sea, descabezaron Hezbollah. Ahora, ahí te hago una consulta. ¿Es cierto que Israel avisaba cuando iba a bombardear y todo eso para que salgan los civiles? Muy cierto. Buenísima pregunta. Vos sabés que como estás atacando objetivos en donde hay civiles alrededor, ¿verdad? Entonces Israel empezó, porque fue la única que empezó, porque eso no está ni en el Tratado de Versalles, no dice eso, sobre armas y uso indebido de armas, etcétera. No está. De que ellos avisan 5 minutos antes, envían una bomba chica, ¿verdad? Una cosa chiquita. Un boom contra un edificio, ¿verdad? Y después viene la parte pesada. Claro, entonces, para que vos tengas tiempo de correr a los... tienen los búnkers, ¿verdad? Donde la gente porque en esa zona está toda llena de búnkers, ¿no? No como nosotros, que acá no pasa algo. Porque si vos decís 5 minutos antes y uno piensa, bueno, ¿y dónde se van a ir corriendo? Claro, tienen sus búnkers. Tienen sus búnkers. Claro, ellos saben, los israelíes saben que tienen sus refugios, ¿verdad? O bueno, salí de ahí, ¿verdad? Y andate a otro edificio. Claro. Porque no te olvides que el ataque es puntual. Tiene un error de 15 centímetros y eso 15 centímetros el bombardeo, ¿verdad? O sea, no me voy a equivocar mucho, ¿verdad? No es que te voy a echar este edificio y el otro también. No, he hecho solo, ¿verdad? Yo sé lo que he hecho, ¿verdad? Y yo te he hecho ese edificio. Entonces, se hace un aviso y eso se está usando mucho. Rusia... O sea, ese es el aviso. Una bombita Una bomba chica, ¿verdad? Que a lo mejor golpea la parte de arriba del edificio. Entonces ya sabes que tenés que salir corriendo porque se viene la pesada, ¿verdad? Entonces, sí, es una especie de... Israel, como te digo, empezó a usar... Ahora está usando Rusia también en ataques a ciudades de Ucrania. También está usando ahora un pequeño proyectil, ¿verdad? Y después viene la bomba pesada. O sea, ese es el aviso. ¿Cómo ese es el aviso. Así. Sí, primero un pequeño proyectil y después ya, más bien, ese es el propio pies en polvorosa para tener que desaparecer de ahí. Bueno, ¿y cómo entonces, volviendo a la pregunta, cómo esto le favorece a Israel? Bueno, decíamos entonces que ahora se corta la ayuda a Hezbollah. Israel neutralizó a las cabezas, cortó literalmente cortó 8 cabezas más o menos de los principales líderes, ¿verdad? De Hezbollah, y arrasó la zona sur y las principales bases militares desde las que atacaba Hezbollah. Tenemos que tener en cuenta que Hezbollah hace lo que se llama la guerra asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Vos no tenés un ejército así como vemos en las batallas de la Segunda Guerra Mundial, que te vienen tanques, que te vienen cañones gigantes, etc. No.
Ahora te atacan con drones, Claro. te atacan con misiles. El misil se dispara desde un camión que se te mueve encima, tampoco de fijo, ¿verdad? El tipo dispara, que me dispara en serie unos 20, 30 misiles en un solo camión y se mueve. O sea, cuando vos haces la triangulación, se llama Para eso, ver de dónde para ver de salió. dónde salió el cañón, Ya no está. el objetivo ya no está ahí, se movió, ¿verdad? Entonces también hace muy difícil, o sea, disparo, corro, Claro. ¿verdad? Es más o menos lo que se conocería que hizo Vietnam, los vietnamitas hicieron con los norteamericanos la guerra de guerrilla, ¿verdad? Bueno, la guerra de guerrillas viene a convertirse ahora en lo que se llama guerra asimétrica, en donde tus objetivos no son casas, no son bases militares, son un cochecito, ¿verdad? Desde el Claro, que se dispara ¿desde dónde? un misil que te revienta Todo. una manzana, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, eso le creó mucho problema a Israel. Tuvo ese problema Claro, en ¿cómo Gaza. defendés eso? Puedes tener todo un ejército ahí, pero si te viene un misil... No te sirve, no te Claro. sirve. O sea, todo el super ejército que vos tenías preparado para las guerras antiguas. Claro, de ¿verdad? hombre a hombre o Claro, más... Claro, como la guerra de los 6 días, por Sí, ejemplo, sí, sí. contra los árabes, etcétera, o la guerra, la que se llamó la guerra árabe, en la que tuvo 7 enemigos contra los que luchó Israel y ganó, hay que destacar eso. Esas eran guerras en serio, Sí. tipo Segunda Guerra Mundial, Claro, ¿verdad? como vos vemos en la película. obrabas aviones, tanques, Sí. desplazabas tu ejército. Claro, había una estrategia. Claro, una pero estrategia ahora, definida. ¿cuál es la estrategia? Porque ahora cambió absolutamente. Cambió totalmente. Ahora se manejan misiles, drones. Terminó. Claro. Tu infantería es para cubrir territorio ocupado. Sí. Previo bombardeo de tus drones y tus misiles. Claro. ¿Verdad? O sea, prácticamente la caballería dejó de existir. La infantería es importante para posicionamiento, Sí. no para mucho para ataque, ¿verdad? Porque no te conviene, porque de hecho la estrategia luego en la guerra es primero bombardeo. Sí. Por ejemplo, antes también, tipo lo que decíamos recién de la bombita que se iba antes de tu ataque, es cuando una zona, estando en combate, vos recibís ataque de artillería masivo, quiere decir que te viene la infantería Claro, detrás, claro. ¿verdad? Eso es así en términos de guerra, en la estrategia de guerra. Una zona muy bombardeada quiere decir que después va a venir una Claro. ocupación, ¿verdad? Ok. Entonces, volviendo a la pregunta, entonces, se queda Hezbollah totalmente anulada. O sea, los ataques que hacía Hezbollah terminaron, o sea, lanzan uno que otro misil que para la cúpula de protección que tiene Israel, los 3 sistemas de defensa que tiene, es un chiste, ¿verdad? Claro. Ya no es nada, ¿verdad? Bueno, por un lado, entonces, Hezbollah queda neutralizado como consecuencia de esta toma de Siria. La principal consecuencia. Queda los hutíes, que ahora, antes de ayer, por ejemplo, lanzaron un misil hipersónico, que eso yo no sé por qué no está teniendo mucha consecuencia, porque la utilización de un misil hipersónico quiere decir que Irán le proveyó nuevamente esa ¿Qué calidad es hipersónico? O sea, Hipersónico, obviamente el sonido era sónico. sí, Hiper es muy... supera la velocidad del sonido. Wow. Sí. Y justamente causó daño en Israel porque Occidente no está preparada para neutralizar misiles hipersónicos. Y te cuento lo que dijo Putin ayer. Se está burlando de Occidente Putin, porque recordarás que cuando, no quiero todavía entrar en el tema de Ucrania, pero cuando Ucrania utilizó los Atacams, que son misiles de más largo alcance, vamos a decir, Sí. ¿verdad? Es que Rusia reacciona y manda el Oreshnik, Sí. un misil hipersónico que supera los 20.000 kilómetros por segundo. O sea, Dios mío. una locura. Y le dice por eso, sabiendo Putin que Occidente, o sea, Estados Unidos prácticamente, no puede ahora defender, y tampoco Israel en consecuencia, no pueden defenderse de ese tipo de misiles porque no te da tiempo. Es demasiado rápido. Cuando vos le detectaste, el tipo ya Claro, explotó. sí. ¿Verdad? Entonces, la otra vez dice que le desafía una competencia de misiles a Occidente, Dios a la OTAN, mío. para ver si pueden ellos parar su Oreshnik. Qué O sea, bárbaro. imagínate. Sí, sí. Estamos con un problema. loco. Claro, con un Con problema un rayado, grave. con un ¿verdad? rayado Claro. con poder. Bueno, entonces, volviendo a la consecuencia de lo de Siria. Entonces, Hezbollah neutralizado, y ahora los hutíes son el nuevo problema.
que ya me está extrañando, que yo pensaba que entre hoy y mañana máximo, Estados Unidos va a empezar a atacar ya en serio a los hutíes. Porque los hutíes ¿Dónde están ubicados? Está en Omán, en el Océano Índico. Creo que tenemos un mapa por ahí. De Yemen. Podemos buscar Yemen. Y eso es lo que son ahora los más preocupantes, los más hutíes. preocupantes, porque Hezbollah se desactivó, vamos a decir. Qué increíble. Increíble. Realmente increíble. No puedo creer. Se desactivó, salió de carrera. Así de sencillo. Sí, lo anularon. Lo anularon, ¿verdad? Además que los israelíes entraron en territorio libanés y tomaron la gran parte del territorio libanés que estaba ocupado por Hezbollah. Decime, y la gente que vive ahí ya se fue a otro lugar, ¿verdad? Porque no te vas a quedar, por más que ames tu país, Totalmente. No te vas a quedar en donde hay misiles, hay bombas. Sí. Fíjate, justamente por lo que decís, Israel desplazó 60.000 personas que vivían, a ver si tenemos el mapa, hacia el norte de Israel, ¿verdad? En el norte de Israel, ya en la frontera con el Líbano, justamente por los ataques ya que estaba haciendo Hezbollah. Y Israel prometió que iba a vengar ese desplazamiento de los 60.000 israelíes. Eso es grave, que vos un movimientito de cuarta, porque no sos ningún país, ¿verdad? Un movimientito de cuarta le hagas desplazar a 60.000 israelíes de sus casas. Claro. De sus casas. Y con toda la historia que tiene los israelíes que tienen de estar peregrinando y buscando un lugar. Le sacaron a cualquiera, ¿verdad? Pero eso es peor. Sí, tuvieron que salir. O eran bombardeados o morían, ¿verdad? O salían, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando ya la cosa se puso difícil con Hezbollah, ellos retiran su gente, ¿verdad? Y bueno, y eso están ahí acomodados dentro de Israel, ¿verdad? Lo que otra vez es un problema, ¿verdad? 60.000 personas. Claro. Que te vienen de un día a otro. En 2 días creo que sacaron a toda esa gente. Entonces, yendo a los hutíes, ahí encontró Emma, ahí vemos la punta, ¿viste? Yemen, que está en verdecito más oscuro. Sí, eso es abajo. Yemen, ¿verdad? La parte oeste, hacia la izquierda, es donde están ubicados los hutíes, porque Yemen, hacia la derecha, es una república que no se mete con nadie, ¿verdad? O sea Yemen está dividido está tomado, tipo HTS, que tomó Siria, ¿verdad? O ISIS, que tomó parte de Siria. Bueno, los hutíes ocupan la parte izquierda y ese límite izquierdo, ¿verdad? Que inclusive da al Mar Rojo, que está ahí, eso que va hacia Egipto, que se extiende hacia Egipto, ese es el Mar Rojo, y desde ahí ellos le hacen la vida imposible, porque ahí abajo, un poco más abajo, ahí en la puntita, ahí, más o menos ahí está lo que se llama el estrecho de Bab el-Mandeb. Es un estrecho que tiene 30 kilómetros de ancho, y por donde pasa, ahí el Mar Rojo, es donde pasa todos los buques mercantes y de petróleo, ¿verdad? Que después van a Europa. O sea, hay que recordar siempre que todas estas guerras y todas estas peleas es por el tema del poder, del dinero, del paso de esto que significa... De la economía. Exactamente. O sea, claro, el manejo de la economía. Exacto. Fíjate, ahí está ese mapa, me encanta. Ahí viene esa puntita que está a la izquierda. Ahí está. Ese es el estrecho de Bab el-Mandeb. Fíjate que tiene 30 kilómetros de ancho y a ellos les viene de maravilla porque ellos están ubicados ahí mismo, ¿verdad? Los hutíes, y bombardean tipo práctica de tiro, bombardean los buques y hunden buques mercantes, ¿verdad? Con una pérdida económica brutal, ¿verdad? Inclusive ahora se tiene que desviar, en vez de venir por el Mar Rojo, los buques ya van, que vienen por el Océano Índico, ahí a la derecha, ya bordean lo que se llama el Cabo de Buena Esperanza en África, y tienen que dar toda esa huesa, bordear toda África. Para evitar esa zona de conflicto. Claro, con un 20% de aumento de los costos. Obvio. Ahí está la punta, ahí estamos viendo la punta, ahí está el Cabo de Buena Esperanza en la punta mismo, que suben todo África hasta Europa, ¿verdad? O sea, es terrible, o sea, el perjuicio económico. Y las empresas de seguro hace 3 días subieron al doble el costo de los seguros por los buques y por las mercaderías. No, todo se refleja en la economía. Todo impacta directamente en la economía, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema con Yemen ahora, bastante importante, y como te digo, hace 2 días bombardean con un misil hipersónico Israel, que eso les va a costar caro. De hecho, salió el ministro de Defensa ya a decir que eso van a pagar caro y que van a hacer un ataque masivo a Yemen.
Dios mío. Es que ahora están un poco aburridos los israelíes porque están un poco tranquilos. Dios mío, no, yo digo nada más, nosotros hablamos así y después al final nos quejamos nosotros, ¿verdad? Hay el tráfico, no sé qué, que esto, que lo otro, pero es increíble que esté pasando, que haya guerra y que hay gente muriendo y que en este mismo momento que estamos hablando hay bombas, hay misiles, hay todo. Y que no se puedan poner de acuerdo. ¿Hace cuántos miles de años que está esta 5.000 pelea? años. Pero Vivi, esto no va a terminar nunca. No, ¿verdad? Todos los analistas coincidimos en que esto no va a terminar nunca. ¿Sabes por qué? Porque, como diría un amigo que siempre mencionó, es una seguidilla hecho bochornoso. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque yo mato gente. No te olvides que estamos matando gente. O sea, Hezbollah mata a israelíes. Israelíes matan libaneses. Sí. Libaneses matan... O sea, y eso yo no me olvido porque le mataron a mi papá, Pero a mi hermana, a mi hijo. Claro. Hace poco salió en CNN, hace unos días, una chica de 15 años más o menos que dice, por favor, mátenme. Perdí a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, a todos. O sea, quiero morir. Ya no me queda más por qué vivir. O sea, imagínate, yendo a lo que vos estás diciendo, de que nosotros nuestro problema es a veces pues, nos quedamos en el tránsito. Esta chica se quedó sin familia, ¿verdad? Entonces dice, yo me quiero morir. Dice, pues esto es una locura. Y encima, vivir es una tortura, ¿verdad? Porque no tenés agua, no tenés alimento, no tenés nada. O sea, no es fácil la situación, ¿verdad? Y los países se están quedando sin dinero, se privilegia obviamente lo militar antes que la comida, ¿verdad? ¿A quién le importa la comida? Claro, puedes tener hambre pero seguir vivo. Seguir vivo, ¿verdad? Y ahí vamos al tema de Gaza, por ejemplo, que está totalmente arrasada, ¿verdad? Sí. Gaza está arrasada. Y ahora lo que se está analizando es quién se queda, volviendo a lo que vos decís, que es filosóficamente cierto, quién se queda con la torta. Claro. ¿Y qué hacemos con la torta de Siria, verdad? Porque todos están interesados en Siria. Los que perdieron son, como decimos, Rusia y Irán, que se ven ahora retraídos totalmente. Pero se estarán preparando como locos porque no son buenos perdedores. No. De hecho, está solucionando Rusia. Porque Rusia pues está también ahora ocupando África, que creo que le ganó de mano a los Estados Unidos, así como le ganó de mano a una política de los Estados Unidos bastante relajada de los últimos 10 años, digo yo, que permitió el avance de Rusia en todas estas zonas donde pudo ocupar, ¿verdad? Incluyendo Venezuela, incluyendo Nicaragua, hasta en América, ¿verdad? O sea, eso es grave porque tiene focos muy importantes ahora en el Caribe con Cuba, Venezuela y Nicaragua, y ni qué decir allá en Asia y África, ¿verdad? Porque ahora la nueva pelea está en África por el oro, uranio, son riquísimos, ¿verdad? Pueblos pobrísimos, ¿verdad? Pero muy ricos en minerales y etcétera, ¿verdad? Petróleo también. Y eso es otra cosa que le afectó a Rusia con respecto a Siria, porque ellos desde Siria hacían sus envíos a Centroáfrica, África Central, etcétera, que son sus dominios actuales. Y eso también le está afectando gravemente a su logística en el África, ¿verdad? La caída de Siria. O sea, es muy grande el golpe que recibió Rusia y eso ha agravado ahora sí ya se está resintiendo la economía rusa, ¿verdad? Está bastante resentida la economía rusa, igual que la iraní. Pero, por ejemplo, en Rusia uno puede viajar, puede ir, es todo tranquilo. O Perfecto. sea, ahí no hay conflictos. No hay. Y justamente tu pregunta te voy a contestar con algo simpático, ¿verdad? La otra, hace unos días, Ucrania ataca 6 edificios en una ciudad de Rusia. Y Rusia se ofende, pero dice, pero esto es una locura. Denunció ante la ONU como algo gravísimo, pero y ellos no están destruyendo Kiev, ¿verdad? O sea, ellos pueden destruir Kiev, todas las ciudades, porque ellos no atacan objetivos militares, atacan civiles, ¿verdad? Y como... Bueno, pero la ONU también, los miembros de la ONU, hay un porcentaje de no sé cuánto que están todos en guerra. Sí,
Es que la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de la Eso, ONU. del Exacto. Consejo. Sí. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China. China es la única que no está metida, pero está en todos lados. Claro. Sí. Ella no figura, Sí. pero ejerce. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Ella está ahí. O sea, el Consejo de Seguridad se están peleando por todos Consejo de lados. Seguridad. Y ahí tocas un punto interesante porque no te olvides que a través del Consejo de Seguridad, estos países que citamos tienen lo que se llama el derecho al veto. ¿Qué es el veto? La ONU en su consejo, la ONU en general, vamos a decir, Sí. la reunión de los países de la ONU deciden sancionar, por ejemplo, a Rusia por algo. No, Rusia veta. Dice, Claro, es parte. Dice, vamos a mandar efectivos de la ONU, ¿verdad? Como antes se enviaba. Sí. Ahora no va a haber más soldados de la ONU por ninguno. ¿Te acuerdas que decía Sí, ¿verdad? sí, Los soldados, sí, los cascos sí, azules, sí, ¿verdad? sí. De la ONU. Ahora no vas a ver en ningún lado del planeta. Terminaron los cascos azules. Claro, porque el Consejo de Seguridad veta Claro. cuando se van a ir a sus países. Exacto. ¿Verdad? Vos querés poner soldados azules, cascos azules en el límite de Ucrania y Rusia te dice, no. Dice, basta. Ese es un problema que ahora el secretario general de la ONU, porque se le atacó mucho a la ONU por su inoperancia absoluta, Sí. ¿verdad? Y su incapacidad absoluta de resolver ninguno Claro, de estos conflictos. Claro, ¿para qué está? ¿Para qué está? Entonces dice el secretario general, dice, pero es que yo estoy atado de brazos porque el Consejo de Seguridad te veta y chao, Claro. está liquidado. Con relación a Siria y a lo que estaba haciendo Bashar al-Assad en Siria y la ocupación rusa, etcétera, Rusia vetó 16 veces una intervención de Siria en Siria de la ONU. 16 veces veto, ¿verdad? O sea, no puedo hacer nada. ¿Por qué Estados Unidos no está ahí? No puede, porque no pudo entrar. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ahora vamos a ver, porque justamente ahora que preguntas de eso, vale la pena mencionarle a Turquía. Turquía era un chiquito que estaba calladito, ¿verdad? Turquía, yo siempre digo que es la bisagra entre Occidente y Oriente, ¿verdad? Él siempre está ahí en el medio, no entiende nada, no sabe nada, Sí. pero está en todo, ¿verdad? Él corta la torta ahí, ¿verdad? Entonces, Pero no, así, él no ¿verdad? sabe Ajá. nada, no entiende nada. Sí. Pero resulta que ahora que cae Siria, vemos que Turquía, y eso nosotros sabíamos, ¿verdad? Yo hace años sé que, pero era un secreto a voces, bueno, pero del que estaba interesado en investigar, Claro, claro. que Turquía estaba alimentando a las milicias que estaban al norte de Siria. ¿Por qué? Porque ahí están los kurdos y ahí hay un mapa, Emma, que me gustaría que ponga ese mapa que te envié de esa parte rojita, donde están, a ver, más arriba. Ese. Ahí, ese. Fíjate, se llama el Kurdistán. Sí. Fíjate lo interesante, están los países, eso rojo no es un país. Claro, por No, eso. claro. Es una zona. Es una zona ocupada por los kurdos. Por Se eso es llaman kurdos. Es la nación más grande sin tierra propia en el planeta. Sin un país. Pero están en todos lados. Están en Turquía, en Armenia, en Irán, Irak y Siria. Y ahí, fíjate, Turquía está allá a la izquierda y esa puntita que entra en Siria era el problema de Turquía. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace Turquía? Ahí donde está marcando Emma, ahí hay Turquía quiere una franja ahí de colchón, vamos a decir, para que se le impida a los kurdos entrar en territorio. Y los kurdos quieren tener una tierra y quieren una tierra tipo propia. Israel. Sí, tipo Israel, pero no van a tener nunca. Bueno, y ahí volviendo a lo que vos decís, sabemos, ¿por qué no? cualquier cosa puede pasar en este No mundo. creo porque no hay... No tienen la fuerza necesaria. No tienen la fuerza bueno. y no hay un interés... en otros países en ayudarle. de otros países en ayudarle y no tienen lugar tampoco. ¿Dónde le ubicamos? Claro. Fíjate, ¿dónde le metemos? Porque a ellos? ahí está, ahí tiene parte de Siria, tiene Sí, parte de Irak, de Irak, de Irán, Armenia y Turquía. Fíjate todo lo que ocupan. Es una nación dentro de 5 países, Sí, ¿verdad? sí. Qué horror. Que tienen una influencia. Fíjate que son unos 40 millones de kurdos y tienen un ejército de 40.000 hombres. O sea, no es poca cosa, ¿verdad? Sí. Y ahí sí, yendo a tu pregunta, los norteamericanos están con los kurdos, ¿verdad? Porque tienen un ejército importante, están en zonas muy importantes, fíjate que están dentro de sus enemigos, de los enemigos de Estados Unidos, que son Irán, Irak,
dejó de ser enemigo, Sí. pero tiene focos terroristas que están instalados Sí, en pero Irak. Siria, Turquía y Armenia son enemigos Es, de Estados Unidos. O no, sea, los cuenta como enemigos. Turquía no, No, ¿verdad? Pero sí. como te digo, mira que Turquía está así. Claro. Como un péndulo permanentemente, Ujú, ¿verdad? ujú. Se supone que es de Occidente, está en la OTAN, está Sí, en la sí. Unión Europea, etcétera, ¿verdad? Sí. O sea, Está bien catalogado, está bien ¿verdad? catalogado, Sí. ¿verdad? Tiene Gente, sí. el Doble visto check. bueno, el check, ¿verdad? Positivo, ¿verdad? Ujú. Pero ellos tienen sus propios intereses, ¿verdad? Y en los que de repente están tirando un poco hacia Rusia, ¿verdad? Ahora, hablando de Turquía, tenemos que mencionar como consecuencia de esta caída de Siria también, está el tema de los turcos, ¿verdad? La franja que Turquía quiere establecer ahí en la frontera, esa que estamos señalando, y sobre todo la provisión de gas. Volvemos a lo que vos Claro. decís siempre, que la Es. plata mueve al... Así mismo, es todo lo que vos ves así, todo con, ay, que porque es la historia, la trayectoria, los Sí. antepasados, ponele violín, una Sí. musiquita con violín es mentira. Así Todo es. es el tema de petróleo, gas, Sí. poder. Fíjate ahí en el mapa que estamos viendo. Mm. Fíjense ahí abajo a la derecha está Qatar y está Irán, Ujú. ¿verdad? Arriba, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que quiere ahora Turquía es llevar como... Resulta que habían dos canales de distribución de gas que hacía Rusia, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que eran los proveedores de gas para Europa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esos dos canales, vamos a decir, o medios del transporte de gas fueron anulados en la guerra de Ucrania, ¿verdad? Durante la guerra de Ucrania se fueron anulados, que causó que Europa se vuelva loca, y recuerdan que el invierno europeo Dios fue mío, sí, terrible, murieron muchos. ¿verdad? Etcétera, porque justamente esa provisión se cortó, ¿verdad? Entonces, y acá va a lo que como hormiguita estaba trabajando Turquía hace muchísimo, ya estaba invirtiendo en Turkmenistán, que está ahí en la zona, pero este mapa igual no sirve. Allá está Turkmenistán, a la Exacto. derecha arriba. En Turkmenistán estaba haciendo grandes inversiones para después hacer de Qatar y de Azerbaiyán, que está ahí un poco más arriba, allá arriba, ven, terrenos de paso para la provisión de gas y que este gas llegue a Europa. Ujú. O sea, ellos ya están listos, casi, está terminando, ahora se está haciendo, yo creo que los últimos arreglos para la instalación de un canal que provea de gas de Qatar y de Azerbaiyán a Europa, pasando por Turquía, ¿verdad? O sea, eso le va a dar unos trillones de dólares a Turquía impresionante, y le saca a Rusia un ingreso muy importante, ¿verdad? Porque Rusia era un principal, por lo que estamos diciendo, a través de los Nord Stream 1 y 2, era un proveedor básico de Europa. Y ahora Turquía está queriendo convertirse en ese proveedor. O sea, hay ahí todo un tema, ¿verdad? Que vamos a ver cómo se va solucionando, ¿verdad? Pero es el sueño de Erdogan, el presidente turco, que realmente tiene una habilidad impresionante para manejarse en esa zona. Porque, como decimos, él está con un bando y con el otro, pero no, en ningún momento se le afecta a él, ¿verdad? Entonces, eso es un milagro ya bastante importante. Increíble es todo esto. Y después yo tengo otra noticia porque hace poco vi eso, que hay un kurdo que fue a Estados Unidos a los 22 años, probó el yogur de Yankee y le pareció horrible. Entonces él pidió préstamos, hizo esto, lo otro, y tiene una de las fábricas de yogur más famosas, Hamdi Ulukaya se llama, y es un multimillonario turco que fundó, Chobani se llama, es la marca del yogur. Ajá. A mí me llamó poderosamente la atención porque decía, es kurdo, y vos pensás, los kurdos, ahí está, los kurdos, ¿cómo van a hacer algo si están permanentemente en guerra y qué sé yo? Bueno, y el tipo hace y da creo que es el 50 o 60% de las ganancias, justamente le da a todas las personas que necesitan, y su gente que contrata son todos inmigrantes.
Porque dice, el inmigrante deja de ser inmigrante una vez que tiene trabajo. O sea, poniéndole la humanidad a todo lo que estamos hablando es impresionante. Y es multimillonario y está haciendo maravillas ahí. Y te imaginas, porque el yogur kurdo, ¿verdad? De toda esa zona, ellos fabrican, o sea, consumen. Sí. Y él llevó la receta familiar, por decirlo así. Y impresionante eso. Qué bueno, y muy buena noticia dentro de... Sí, viste, para que tenga otra algo positivo. Y encima multimillonario, ¿eh? Sí, y le da el 10% de las acciones a sus empleados. ¿Verdad? O sea, forman parte de esto. Tiene un compromiso con los derechos kurdos, ¿verdad? Porque es la razón para abandonar Turquía por la opresión. Y entonces ahí él tuvo que ir y fue a Estados Unidos. Pero impresionante es todo lo que hizo y bueno. Ahí. Sí, porque ellos viven así como beduinos, claro. O sea, no tienen nada, no tienen casa, errantes. No tienen nada. Errantes, exacto. En carpas viven, ¿verdad? Sí. O sea, y de pasar de la carpa a ser millonario en Occidente es, Dios mío, es un sueño realmente muy grande. ¿Verdad? No sé cómo lo logró, ¿verdad? Porque yo ya vi el resultado, ¿verdad? Pero bueno, pero es nada más que para comentar. Y realmente hay habilidades en la gente que hay veces que la desesperación te hace sacar tus aptitudes más importantes, ¿verdad? Ahora, yo pienso, ¿cómo es la vida? O sea, estos lugares de conflicto ya tienen poca gente viviendo ahí. Y vos sabés que no tanto. Eso, ¿por qué siguen viviendo? Y vos ves, porque ves las noticias y corren con sus hijos, con esto, lo otro, y saben que le van a bombardear en cualquier momento. Claro, muy buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque no pueden pasar a otros lugares. Fíjate, por ejemplo, Gaza. Sí. Está lo que se llama el corredor de Filadelfia en Gaza, que ese es otro tema que está pendiente, porque ahora Israel lo que está haciendo es, ¿qué hago con Gaza? ¿Qué hago con Cisjordania, que es otra zona de Palestina que está dentro de Israel, ¿verdad? Es como una franja de ocupación lo que es Cisjordania, y Gaza, que está acá a la izquierda, ¿verdad? La punta sur, vamos a decir, de Israel. Entonces, uno de los problemas es ese, o sea, ese corredor de Filadelfia que te digo, está entre Egipto y Gaza, ¿verdad? ¿Qué pasa? No le dejaba a Egipto pasar, no le deja a los que corren de la guerra, no pueden pasar a Egipto. ¿Por qué? Porque son un problema, ¿verdad? Claro. Y a Israel tampoco le conviene que pasen a Egipto, porque si no, de ese lado de la frontera empiezan otra vez a atacar a Israel. Claro. O sea, es una cosa de loco, ¿verdad? Realmente es de loco, difícil. No es fácil. Y uno desde lejos dice, bueno, pero abran las fronteras y recíbanlos. Pero después vos ves los países que recibieron la cantidad de problemas también, lastimosamente, que tienen. Ahí está. Ahí vemos el corredor de Filadelfia, que es una franja que recorre todo el límite de Israel con Egipto, ¿verdad? Esa franja ellos quieren ocupar. Israel quiere ocupar esa franja para que pueda controlar el acceso de los que queden de Gaza, ¿verdad? Hacia Egipto. Y otro detallecito, que por eso digo, hay muchas cosas que de repente la gente no conoce, que son la cantidad de corredores subterráneos que hay. Ellos están especializados, los guerrilleros, los terroristas, usaron mucho porque copiaron de Vietnam, eso de los vietnamitas, que ellos vivían bajo tierra, ¿verdad? Por eso los yanquis no lo encontraban. Claro. Le salían en medio de su batallón y, ¿verdad? Y le hacían bullseye. Entonces, esa zona está llena de subterráneos, ¿verdad? Por los cuales los gazatíes en su momento transportaban armas. Entonces, por eso es que Israel quiere esa franja, controlar esa franja, que ahora está siendo cuestionado por los palestinos, ¿verdad? Porque los palestinos quieren que, por lo menos, perfecto, se destruyó Gaza, pero quieren por lo menos seguir teniendo un territorio en Gaza palestino. Héctor, ¿de dónde nació esta pasión tuya por esta zona, por estudiar esta zona? Sí, de chico. Empezaba a leer enciclopedias, ¿verdad? Y ojeaba y me gustaba. Y justamente habías comentado fuera de micrófono que de repente ahora en Navidad le expliqué, porque la gente quiere hablar
de las cosas Sí. y tiene que conocer la historia Claro, primero, claro, ¿verdad? claro. Porque la historia es la que te hace entender el porqué de lo que está ocurriendo ahora. Sí, ¿Verdad? Y la historia de Asia y de Oriente Medio es demasiado complicada. ¿Por qué? Porque ahí en el territorio de Siria, Turquía, Asia, especialmente en Asia, tantos reinos pasaron que dejaron su secuela ahí. Claro. Por ejemplo, Turquía llegó a ser dueña de gran parte de Europa y obviamente de Asia. Asiria, el anterior pueblo asirio, que después más o menos es lo que es Siria, ¿verdad? Era dueño de grandes extensiones Sí. de tierra, ¿verdad? Entonces me fascinó desde muy chico. Y como digo, esto no se aprende en un día porque No, lleva Dios años, mío, ¿verdad? claro. Y ahora lo bueno es que tenemos una apertura a través de las redes, ¿verdad? Sí. Tenemos acceso a mucha información. Entonces eso obviamente alimenta el conocimiento Claro, básico que uno tiene, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso. Realmente, Héctor, te agradezco el No, tiempo. por Un gusto hablar contigo y ir conociendo un poco más de todo esto. Te esperamos en un próximo programa. Un placer y con mucho gusto. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Héctor Sosa Genaro.